Buenos días, iniciamos esta cápsula informativa. Si me ayudas, Denise, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Les presento al doctor Armando Madrazo, médico pediatra gastroenterólogo, graduado en la Universidad La Salle y en especialidades en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad de Hahnemann en Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, consejero de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica, conferencista y autor de publicaciones médicas, y actualmente labora en la práctica privada en Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, así como médico de Dr. Click y Fundación Human Access de Grupo RO. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un gusto de nuevo estar con esta nueva cápsula informativa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ahora enfocado al género masculino, que es cáncer de próstata. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Fundación Human Access, al Grupo RO y personalmente a la directora, la licenciada Milena Rivera, por facilitar todos los medios y hacer posible esta actividad. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias. Antes de iniciar el tema como tal, vamos a recordar la anatomía del piso pélvico y estructuras en el hombre, en el individuo masculino. Bueno, aquí tenemos del lado derecho la columna vertebral, la columna sacra, el coxis. Inmediatamente anterior a eso está el recto, que es parte del tubo digestivo, y después vamos a tener la vejiga, donde ustedes saben muy bien almacenamos la orina. Tenemos aquí el pene, órgano genital masculino, la uretra, que es el conducto por el cual podemos expulsar la orina viniendo de la vejiga, y los testículos, que podemos ver acá. En los testículos se forman los espermatozoides, los cuales son transportados a través de estos vasos deferentes hacia las glándulas seminales, donde se almacenan los espermatozoides, y en el momento de una eyaculación son expulsados gracias a el líquido que se produce en esta glándula, que es la próstata. La próstata, que es de quien vamos a hablar, el tema que nos ocupa el día de hoy, para que los espermatozoides migren hacia el exterior a través de la uretra otra vez. Bueno, ya entrando en el tema, vamos a hablar un poco de generalidades. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer en varones. Esto es hablando internacionalmente. Su incidencia va aumentando con la edad. O sea, es una enfermedad relacionada a la edad. El 90% de los casos se diagnostican en personas mayores de 65 años y el promedio de edad a la hora del diagnóstico es 75 años de edad. A medida que los hombres envejecen, la próstata naturalmente se va agrandando y si ustedes recuerdan la anatomía, pues al irse agrandando, pues va obstruyendo la uretra o la vejiga, y esto pues nos trae manifestaciones como dificultad para orinar o interferencia con la función sexual. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La gran mayoría de los casos se van a diagnosticar a través de la prueba en sangre que se llama antígeno prostático específico, misma prueba que tenemos obligación de hacernos todos los hombres a partir de los 50 años de edad. Aproximadamente el 30% de las personas que padecen cáncer de próstata van a desarrollar una enfermedad avanzada que va a requerir un tratamiento más especializado,
como tratamiento hormonal o otras diferentes manifestaciones dentro de la terapéutica. Ya hablaremos de eso más adelante. En países desarrollados, el nivel de detección es tan bueno que en menos del 10% de estos cánceres de próstata se van a diagnosticar de inicio en la fase metastásica, o sea, en la fase ya avanzada en que se diseminó el cáncer. En los Estados Unidos es mucho más frecuente el cáncer de próstata que en México. 1 de cada 8 varones lo va a padecer. Fíjense nada más, 1 de cada 8, eso es mucho. Este es un esquema en el que no vamos a entrar en gran detalle, nada más quería yo mostrarles las etapas. Las etapas del cáncer de próstata. La etapa 1, como podemos ver aquí en esta imagen circunferencial, está semejando el tumorcito, está dentro de la glándula, perdón, se me está cambiando solo, ya, aquí estamos de regreso. La glándula prostática o la próstata es esta, y vean el tumor, y aquí está la vejiga con la uretra. Entonces, la etapa 1 es un tumor dentro de la glándula pequeño. En la etapa 2, ya el tumor ya tiene más de un área y ya está rompiendo, la cápsula de la glándula, como pueden ver aquí. Ya está avanzando y diseminándose. En la etapa 3, esto ya se salió el tumor ya se salió de la glándula, ya está invadiendo vejiga, y en la etapa 4, que es mucho más avanzada, pues ya está invadiendo órganos adyacentes y a través de sangre órganos a distancia. Bueno, esto es para ponernos de acuerdo y poder usar el mismo lenguaje en las siguientes diapositivas. ¿Qué síntomas tenemos? Pues ya hablábamos de que inicialmente el cáncer de próstata ya puede estar instalado y provocar ningún síntoma. El paciente se mantiene saludable, asintomático, y por supuesto esto ocurre en los primeros estadios de la enfermedad. Y ya los primeros síntomas son problemas para orinar, en donde hay dificultad, disminuye la fuerza del chorro de la orina, ¿sí? O es un chorro interrumpido. El flujo, como decíamos, disminuyó, y ya más avanzado puede aparecer sangre en la orina o en el semen. Ya esto es cuando está avanzando más el tumor. Y por supuesto en etapas más avanzadas, cuando ya hay diseminación o metástasis del problema, del cáncer, ya los huesos se ven afectados y hay dolor en los huesos, pérdida de peso involuntaria, y disfunción eréctil, porque también la diseminación del tumor pues va afectando los nervios del piso pélvico, que regulan también la función eréctil del individuo. Bueno, ya hablábamos que el diagnóstico principalmente se hace o se sospecha a través de la determinación del antígeno prostático en sangre. Pero también existe otra forma que es necesaria que todos los varones hagamos a partir de los 50 años de edad, que es acudir al médico, sobre todo al especialista, que es en este caso el urólogo, para la exploración rectal. Y en este esquema podemos ver un tacto rectal, el dedo del médico, tratando de explorar la glándula prostática en la pared anterior del recto, como pueden ver aquí, y en manos experimentadas, pues el urólogo puede detectar si hay crecimiento, si hay aumento de volumen, si hay alteraciones en la consistencia de la glándula, y sospechar entonces objetivamente la presencia de un tumor a ese nivel. Bueno, tenemos, ya les hablábamos del antígeno prostático en sangre, que es parte de la revisión periódica que un individuo varón debe de tener después de los 50 años de edad, junto con los otros exámenes que nos hacemos, biometría hemática, química sanguínea, etcétera. Siempre hay que incluir el antígeno prostático. Si ustedes han ido a los laboratorios con sus familiares, pues este antígeno prostático muchas veces está incluido en los paquetes de revisión
de los estudios de laboratorio de los individuos. Y bueno, ya cuando hay una sospecha más avanzada, pues el ultrasonido transrectal, como lo podemos ver en el esquema intermedio, ahí tenemos el aparato de ultrasonido, que es la introducción a través del recto de una sonda de ultrasonido y acercarnos a la glándula y detectar de una manera cercana en la vecindad de la glándula la presencia de un tumor y, por supuesto, medir el tamaño de la glándula. También tenemos la posibilidad de resonancia magnética transrectal, lo mismo con una sonda a través del recto y hacer el estudio de la resonancia. Muchas gracias. Y finalmente, otra manera ya más objetiva, más certera, es tomar una muestra de la glándula a través de una biopsia. Esto nos permite determinar con precisión de que el tejido que está aumentado de tamaño, que está inflamado, es tejido neoplásico, o sea, tejido canceroso. Entonces, estos son los métodos diagnósticos con los que contamos. Y bueno, ya hablábamos de que esta es una enfermedad que ocurre en el género masculino y que con la edad se va aumentando el riesgo. Entonces, después de los 50 años, el riesgo aumenta significativamente, por lo tanto hay que estar pendientes a partir de esa edad. La raza, se ha visto que los afroamericanos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata en relación a otras razas. Y también ellos tienen más probabilidades de sufrir el cáncer de manera más agresiva o más avanzada. Cuando tenemos un familiar que sufrió de cáncer de próstata, tenemos mayor riesgo de padecerlo, sobre todo si es un familiar en línea directa, el papá, el abuelo, un hermano. Hay que estar muy, muy pendientes y con mayor razón estarnos revisando periódicamente. También, si tenemos genes que en la familia cercana son de riesgo para cáncer de mama, se ha visto que aumenta el riesgo para sufrir cáncer de próstata también. La obesidad es otro factor de riesgo y también no solo para padecer el cáncer, sino también para que este sea más agresivo o que una vez que inicie el tratamiento y se logre controlar, que haya recurrencia, o sea, que regrese. El ser obeso no nos ayuda en esta enfermedad como en muchas otras de las que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Y como complicaciones, pues ya sabemos y ya hablábamos de que este cáncer, si no se diagnostica a tiempo, se puede extender a órganos cercanos como la vejiga o eliminarse las células cancerosas por la sangre o por el sistema linfático a los huesos o a otros órganos. Y con los síntomas de acuerdo en qué órganos está implantado la metástasis. También produce como complicación incontinencia. O sea que ya la función urinaria ya no es normal y el paciente sufre de salida de orina involuntaria. Y disfunción eréctil. Hablábamos de que los nervios, los músculos contiguos vecinos a la próstata se van afectando y eso también resulta en problemas para la función eréctil normal. Y también no solo el tumor, sino la cirugía, cuando hay cirugía en el tratamiento, la radiación o el tratamiento hormonal afecta a la función eréctil también. Entonces, esta es otra de las complicaciones. Y dentro del tratamiento del cáncer de próstata, pues hay una variedad amplia y esto va a depender mucho del momento en que se detecte. Y volvemos a una de las diapositivas iniciales en donde se decía que alrededor del 90% en los países desarrollados donde hay un sistema de salud eficiente y accesible a todos los individuos, pues el cáncer de próstata se detecta en etapas tempranas. Y eso ayuda a que no solo el tratamiento sea más efectivo,
sino la curación, por supuesto. Entonces, el tratamiento, bueno, puede ser una conducta expectante o vigilancia activa cuando es la sospecha que está creciendo la glándula, pero no necesariamente el crecimiento de la próstata quiere decir cáncer. Hay algo que se llama prostatitis, que también ocurre con la edad, que también produce oclusión de la vía urinaria y que aquí aplica la conducta expectante o la vigilancia, pero muy de cerca, por supuesto, con la revisión con antígeno prostático, con la revisión por parte del urólogo y, si es necesario, los otros medios auxiliares del diagnóstico. La cirugía aplica cuando el cáncer está dentro de la glándula prostática, o sea, cuando el cáncer es in situ o cuando tenemos que desbloquear la vía urinaria porque ya está totalmente obstruida y entonces se construyen vías alternas para eliminar la orina, como la vesicostomía, por ejemplo. Y bueno, ya dependiendo de la etapa, como les decía, existen las modalidades de radioterapia o terapia con radiofármacos, terapia hormonal, quimioterapia, terapias muy dirigidas, inmunoterapias y terapias con biofosfonatos. Esto ya es tema muy especializado, pero bueno, se los menciono nada más para que conozcan todas las posibilidades. Cuando el cáncer de próstata está avanzado, ya es poco lo que se puede ofrecer al paciente, cuando ya está afectando otros órganos, los huesos, etc. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir? Para prevenir en la manera de lo posible. Pues como en muchas otras situaciones y la vida misma, para tener una mayor calidad, una dieta saludable con frutas y verduras, donde tenemos muchas propiedades, evitar, en vez de tomar suplementos vitamínicos, mejor elegir alimentos saludables, frescos, vegetales, ejercicio, de nuevo, que aplica a la vida misma y a muchas patologías. El ejercicio, la recomendación es diario el ejercicio, 1 hora diaria es lo idóneo. Y por supuesto un ejercicio que nos produzca placer, que estemos contentos, que se vuelva un hábito en nuestra vida. Y esto desde que tenemos edades de la infancia, adolescencia y no se diga a esta edad. Mantener un peso saludable, ya hablábamos de los riesgos de la obesidad en cáncer de próstata, no solo en otras entidades, recuerdan hipertensión arterial, diabetes, etcétera, de lo que ya hemos hablado. Y por supuesto, cuando hay factores de riesgo como la herencia, familiares que hayan padecido cáncer de próstata, pues estar en contacto con los especialistas para que ellos nos guíen en la parte preventiva y estar muy pendientes monitoreando los parámetros que nos avisarían de manera temprana la presencia de este cáncer. En México, ¿cómo está la situación? Fíjense qué tristeza. A diferencia de que en países desarrollados el 90% se detectan en etapas tempranas, en México el 70% se detectan en etapas avanzadas. O sea, el 30% se detectan en etapas tempranas. El 30% nada más en comparación con el 90%. Entonces, esa es otra de las áreas en que tenemos que mejorar en nuestro país. El Instituto Nacional de Salud Pública, en la encuesta más reciente, estimó que hay en México 9.8 muertes por cada 100,000 habitantes por año. O sea que esto nos da 7,000 defunciones al año en el país. En un estudio publicado en los últimos años que proviene del Hospital Civil de Guadalajara, nada más les voy a mencionar, es un estudio en la población de ellos. Incluyeron a 196 hombres con el diagnóstico de cáncer de próstata y el cáncer fue detectado a los 72 años de edad en promedio. Estos individuos, en la gran mayoría, 87%, no tenían empleo formal. A los 72 años sabemos que mucha gente ya está retirada, pero en la población que acude al Hospital Civil de Guadalajara, que es
es un sistema de salud de la Secretaría de Salud donde la gente no tiene un trabajo, no tiene derecho al IMSS, al ISSSTE y menos a la medicina privada, pues muchos de ellos tienen que seguir trabajando por necesidad. Y en este caso el 87% no tenía un empleo formal. Como factores asociados de riesgo encontraron tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes en estos pacientes. Se les operó en el 31% de los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese porcentaje llegó en etapas tempranas que fueron sometidos a cirugía. Y eso coincide con las estadísticas que tenemos en el lado izquierdo. El bloqueo hormonal, que ya es una terapia para situaciones avanzadas, se aplicó en el 55% y hubo un seguimiento nada más en el 1% de los casos de esa población. Y tenían 6% de defunciones hasta ese momento en los 196 individuos que fueron estudiados. Bueno, entonces, ¿qué podemos dejar como mensajes finales en esta patología que es tan importante? Recordar que es uno de los 2 cánceres más frecuentes en el género masculino en nuestro país, cáncer de próstata. Pues es su detección oportuna cuando el cáncer está in situ, como nosotros llamamos los médicos, o dentro de la glándula. Cuando se detecta en ese momento, el pronóstico es muy bueno. La disminución de la fuerza y del calibre del chorro urinario es el primer signo o síntoma. La revisión rectal por el especialista y el antígeno prostático son los métodos de detección más útiles y más económicos. Entonces debemos de estar abiertos a que el médico nos examine. No tenemos que ir con un urólogo. El médico general está capacitado para hacer esta exploración rectal. Y bueno, el antígeno prostático es un estudio que no es costoso, afortunadamente, y está al alcance de todo el mundo. Y recordar que no solo la herencia, no solo el estado de salud y la raza, estamos hablando del estado de nutrición, la obesidad, o la raza afroamericana, sino también el deterioro en el estado de nutrición, la calidad de la dieta y la falta del ejercicio regular son factores de riesgo para desarrollar este terrible cáncer de la próstata, que muchas veces, aunque lo podamos curar en etapas tempranas, pues nos deja secuelas desde el punto de vista, como ya mencionábamos, de incontinencia urinaria o de disfunción eréctil. Mucho depende de la cirugía, de los tratamientos adicionales que hayan afectado o no el sistema nervioso del piso pélvico y los músculos de la zona misma. Bueno, con esto espero haber dejado el mensaje claro. Les agradezco su atención, sobre todo la inquietud. Si ustedes, los que me están escuchando, las que me están escuchando al género femenino, pues bueno, es importante. Ustedes siempre van a tener familiares varones, sus papás, sus abuelos, sus hermanos, etcétera. Transmitir esta inquietud, este conocimiento para que estén atentos y sea una de las situaciones que debemos de estar vigilando, como muchas otras, al ir aumentando la edad. Les agradezco su atención y tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Tenemos preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buen día, doctor. Yo. ¿El cáncer de próstata puede dar en jóvenes menores de 20 años? Esto, nunca he visto yo un caso, ni he escuchado de un caso a esa edad. Medicina, recordar que medicina no es matemáticas de todo o nada, no es una ciencia exacta. Entonces, todo puede ocurrir. Recordar que hay genes involucrados en el cáncer de próstata, hay perfiles hormonales involucrados y bueno, pues todo puede suceder, pero
Si eso fuera, sería extremadamente raro, extremadamente raro. Lo que sí, aprovechando la pregunta, es a partir de los 50 años ya todos tenemos mayor riesgo que antes, hablando de la edad, todos los varones, y hay que estar muy pendientes. Gracias por esa pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más? Denise. ¿Sí, alguien más? No las escuchamos, chicas. ¿Podrían Sí, yo. repetir? Tener cáncer de próstata y ser tratado ocasiona disfunción eréctil. Sí, como mencionábamos, siempre existe ese riesgo. El mismo cáncer, sobre todo en etapas avanzadas, afecta a los nervios. Ustedes saben que la función eréctil ocurre por un estímulo nervioso complejo que viene desde el sistema nervioso central del cerebro y a través de estímulos existe una mayor irrigación sanguínea en la zona del pene y eso ocasiona la erección. Entonces, si esos nervios que llegan al pene, a las estructuras dentro del pene, están afectados, pues la función eréctil se va a afectar. Eso es el cáncer per se. Pero también los tratamientos, la misma cirugía que puede seccionar nervios, la radioterapia que puede destruir nervios o quimioterapia, etcétera, también pueden ocasionar esta afección. Ahora, es importante también mencionar que en los individuos que han recibido tratamiento para cáncer de próstata y que sufren como consecuencia una disfunción eréctil, hay métodos farmacéuticos, métodos quirúrgicos que pueden ayudar a recuperar parcial o totalmente esa función eréctil en algunos de los casos. Entonces, no perder la esperanza de eso, sobre todo si el cáncer está afectando a personas en edades tempranas, me refiero edades tempranas después de los 50 años en que la vida sexual todavía es muy activa. ¿Hay alguien más que quiera hacer otra pregunta? Sí, doctor. ¿Qué especialista debe estudiar la posibilidad de cáncer de próstata? Bueno, también es muy buena pregunta, gracias. El urólogo es el especialista de las vías urinarias y de los órganos circunvecinos, me refiero a testículos, pene, vejiga, próstata, por supuesto. Entonces, el especialista es el urólogo y es la persona idónea para no solo hacer el diagnóstico, sino establecer en qué estadio o estadio se encuentra ese cáncer. El tratamiento, pues ya se difiere, se relega a los oncólogos en conjunto, por supuesto, con los urólogos, sobre todo cuando hay necesidad de tener tratamientos quirúrgicos. Pero cualquier médico general en el entrenamiento está capacitado en detectar a través de la exploración rectal una próstata anormal. Entonces, no necesariamente por no tener acceso a un especialista como es el urólogo, estamos condenados a que no se nos diagnostique. Y bueno, recordar de nuevo que hay una prueba de laboratorio en sangre, que es el antígeno prostático, que es accesible, está en todos los laboratorios disponible y no es costosa, y esa no necesitamos de ningún médico, nada más nos las hacemos y si sale de lo normal es un foco rojo, el cual nos dice que tenemos luego que acudir al médico para que se continúe la investigación. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Yo, doctor. Adelante, por favor. Mi abuelo tiene dificultad para orinar. ¿Eso es cáncer de próstata?
Esa es una muy buena pregunta. Muchas personas todavía tienen a sus abuelos y muchos de ellos viven con ellos y se enteran de estas dificultades. Bueno, ya mencionábamos que la obstrucción urinaria o la obstrucción parcial urinaria no necesariamente quiere decir cáncer, pero por supuesto es una posibilidad, sobre todo si es en una persona de edad avanzada. La próstata puede crecer, lo que llamamos la prostatitis, el prostatismo, que no necesariamente esto es cáncer, y puede obstruir el chorro urinario. Entonces, aquí en el caso del abuelo, lo que aplica es estudiarlo y tratar de detectar si en verdad ahí hay un problema de cáncer o nada más el prostatismo. Hay medicamentos que ayudan a que esa próstata se desinflame cuando no es cáncer necesariamente. Entonces sí le va a ayudar. Y la respuesta es, su abuelo no necesariamente tiene cáncer de próstata, pero sí necesita que lo evalúe un médico. ¿Alguien quiere De hacer otro acuerdo. comentario o pregunta? Perdón, doctor, tenemos poco tiempo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No, gracias, todo bien. ¿Nada más? Rosy, anunciamos la siguiente conferencia. ¿Usted la anuncia? Sí, por favor. La siguiente, dentro de 15 días, tenemos la conferencia sobre viruela símica, perdón. Así que esperamos sus preguntas, sus respuestas y obviamente que nos acompañen. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere aportar algo a la cápsula? Bueno, antes de terminar, Rosy, nada más enfatizando el tema de la viruela del chango, del mono, o lo que formalmente le llamamos viruela símica. Es un tema de mucha actualidad, está creando mucha inquietud en la población, terminando de una pandemia que todavía no termina de COVID y empezando otra cosa que también es un virus. Yo creo que es importante hablar de eso en 15 días, estén atentos y aquí los esperamos. Gracias, Rosy. Gracias a todos, cuídense mucho, que tengan bonito inicio de mes y nos estamos hablando. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.